Entonces, para el caso de M, lo que teníamos era un método declaration. ¿Por qué? Porque el no terminal del árbol de derivación se llamaba método declaration, y se acuerdan que cada vez que tenía un no terminal tenía que usar un método con el mismo nombre. Es decir, si el no terminal es method declaration, method decl, entonces el nombre del método es exactamente igual. Ahora, para el caso de P, entonces para el M método declaration, para el caso de P, en esta gramática, todo esto cuelga ¿de dónde? Cuelga de program. Es decir, program dice class, que es este class que está acá, ident, que es ese P, ¿de acuerdo? Posibles declaraciones, que en este caso va a ser esta A y B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si van al código van a ver que el método que tienen que buscar, así como acá buscaban el método declaration, acá tienen que buscar el program. Entonces, en el código van a ver program. Entonces, ¿cómo es el código para P? Bueno, va a ser muy parecido al código para M, este es el que acabamos de ver, el código para método declaration. ¿Cuál es la diferencia para el caso de P? Bueno, que este no terminal, este método, que se llamaba método declaration y ahora se va a llamar program, es lo que acabamos de ver recién. Ahora díganme ustedes, en vez de type y en vez de esto que está aquí, ¿qué les parece que tiene que poner la gramática? Díganmelo ustedes. ¿Lo pueden ver directamente de aquí o lo pueden ver de la gramática de atrás? Si lo ven directamente de aquí, este program, ¿qué es lo que generaba? ¿Generaba void m, etcétera? ¿O generaba class p, etcétera? Este program empieza generando, empieza con la palabra class, o empieza con la class, o empieza con el void. Empieza con class. ¿Están todos de acuerdo que empieza con class? Si no, se van a la gramática anterior y van a ver que program lo primero que hace es pedir un class. Entonces aquí, así como la declaración de método empezaba pidiendo un tipo, que era void, o en un caso general podía ser entero, otra cosa, en el caso de program lo primero que tiene que ir sí o sí es un class. ¿De acuerdo? Entonces acá, ¿qué es lo que va a ir? Un class. Acuérdense que esto es la gramática. Cuando vaya la implementación, ¿cómo va a implementar este class que está acá? ¿Cómo es la implementación para class? Nuevo scope. Acuérdense que los nuevos scopes suceden solamente para clases y para métodos. ¿Por qué para clases y para métodos tengo scope? Bueno, porque dentro de clases tengo variables locales y dentro de métodos tengo variables locales y argumentos. En cambio, dentro de la clase no hay un nuevo scope. Como era la parte básica, era como empezamos a explicar el parser. ¿Cómo hacía para ver, para asegurarme de que en la cadena de entrada venía un terminal, y cómo hacía para expandir un no terminal? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo me aseguraba de los terminales? El check. Entonces el check lo que hace, o sea que esto cuando lo traduzca al programa va a traducirlo a un check. Es decir, chequee que venga un class. Sí o sí tiene que empezar con un class. Si chequea que es un class y lo que viene no es un class, chao, aborta y dice error. ¿De acuerdo? Entonces después esto va a ser muy parecido. El ident queda, la única diferencia es que antes el ident era el M y ahora el ident va a ser el P. ¿De acuerdo? Pero la gramática es igual. Ahora, bueno, Curmeto le llama otra cosa, pero acá le pueden poner el nombre que quiera porque es simplemente una variable global. Y acá sí, este símbolo kind method va a decir que es un símbolo kind prog, que es
el tipo para el programa principal. Y en vez de llamarse m, que es como se llamaba el método, se va a llamar p. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, cuando mande a insertar esto, va a insertar el p acá atrás. Y el resto es, en cuanto a programación, igual. O sea, una vez que cuelga el p, venía un open scope, exactamente igual que en el caso de método, porque tanto para método como para clase, cada vez que inserta un método en una clase abre un nuevo scope. Y bueno, y todo lo demás es igual. Lo engancha con el anterior, deja listo. Entonces cuando viene el A y el B, ahora va a colgar el A y el B. ¿De acuerdo? Cuelga el A y el B. Todo esto sigue igual. Después encuentra todo esto, que es el M. Y aquí, cuando encuentra todo esto que está acá, que no lo vamos a hacer en detalle porque es lo que acabamos de hacer recién, una vez que pase por esta llavecita, es decir, una vez que termine el método M, me va a quedar todo esto, ¿no es cierto? Va a colgar el A y el B, va a meter el M, va a abrir un nuevo scope, pero una vez que encuentre esta llavecita, va a dejar X e Y colgando del M. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta acá? Hasta que encuentre esta llave que cierra. Cuando encuentre esta llave que cierra, va a ser algo muy parecido a lo anterior. Cuando encuentre esta última llave que cierra, va a ser program.local igual a ta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto que está aquí? Tab topscope.locals, es decir, es esto que está acá, topscope.local, es decir, todo lo que empieza con esta A, todo esto lo va a dejar colgando de P. ¿Cómo hace para dejarlo colgando de P? Prog.local. Entonces, en prog.local, acuérdense que prog es el puntero a este, ¿no es cierto? Entonces, todo esto que está aquí, lo deja ese puntero, o sea, esta dirección A, esta dirección, se la va a dar a P. Entonces, prog.local, pum, hace este enganche. ¿De acuerdo? Sí, es exactamente igual que el anterior. La única diferencia es que empieza de manera parecida porque no devuelve un tipo, como en el caso del método, sino que empieza con la palabra class. Bien. Y después el tab.close, que ¿qué hace? El topscope deja de ser este que está aquí y se manda por este punterito para arriba y deja a topscope aquí, apuntando a este scope. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, fíjense que eso es muy parecido a la clase anterior, sino que lo repasamos para que no se detengan tanto en la parte de programación, sino que lo... Bien, entonces ahora vamos a empezar con el find. ¿Qué es lo que hace el método find? Cuando aquí en este lugar yo tengo, por ejemplo, un x igual a 3, por ejemplo. Entonces, la tabla de símbolo que utilizaba era esta que está aquí. Eso lo tenían súper claro, ¿no es cierto? Recién cuando encontraba esta llave que cierra, recién pasaba esto que está acá y lo dejaba colgando de M. Entonces el find lo que hace es, por ejemplo, supongamos que aquí dice C igual a 1. Entonces el C igual a 1, que es esta C que está aquí, que es esta C que está aquí, vamos a ver cómo hace para encontrarla. Dice for scope s top.scope, es decir que el S empieza valiendo esta dirección, la dirección de este scope. S es distinto de null, sí, S es distinto de null porque está apuntando a este scope. Entonces, lo que hace es meterse en este otro for. Intuitivamente, antes de empezar, este for de arriba se va a mover por aquí, por los outer. Se va a mover, va a saltar por los scope, mientras que este for interno va a caminar por estas listas que están acá. Entonces,
empieza con el S valiendo top scope, empieza con el S aquí, y dice for sim igual s.local, S estaba apuntando aquí, s.local apunta a la X. O sea que el sim apunta a la X. Y mientras el sim sea distinto de null, es decir, mientras no llegue al final de la lista, pregunta, si sim.name es igual a name, ¿cuánto vale el name? Es el C, el que estoy buscando. ¿Cuánto vale el sim.name? Inicialmente aquí vale X. Entonces pregunta, ¿X es igual a C? No. Por lo tanto, da la vuelta por este for y dice sim igual a sim.next. Es decir, avanza de esta posición, avanza del X, avanza al B. Entonces el sim apunta al B. Sim.name, o sea el B, es igual al C que estoy buscando, no. Entonces vuelve a avanzar sim.next y cuando esté en esta posición pregunta sim.name, que es este C que está aquí, ¿es igual al name, o sea al C que estoy buscando? Sí. Entonces retorna sim y lo encontró en esta primera lista. ¿Por qué lo encontró en esta primera lista? Porque el C es local al método M. Ahora, si busca un B, ¿a dónde lo va a encontrar? ¿Va a hacerle caso a este B que es interno o a este B variable global? Veamos por qué al que encuentra es al interno y no al global. Porque va a pasar muy parecido al caso de C. Este name va a ser el B, entonces va a empezar preguntando sim.name, el X es igual al B, no. Entonces avanzo, sim.next, y ahora el sim.name, que es este B, es igual a este B, sí. Entonces ven que encuentra este y no el global, ¿de acuerdo? Ahora, cuando tenga un A igual a 3, ahí sí se va a referir a esta variable que es global, por lo tanto no la va a encontrar en esta lista, sino que la va a encontrar en la siguiente. Entonces veamos cómo salta de esta lista a la siguiente. Empieza con el S aquí, el parámetro name es el A, el name es el A, entonces sim.name, que es el X igual a A, no, salte, voy al próximo. B es igual a A, no. C es igual a A, no. Entonces hace sim.next. El punto next de C ya es null. Entonces termina este ciclo, porque sim ya es null, ya deja de cumplirse esta condición. Termina este for y entonces vuelve al de arriba. Y ahora el S, ¿cómo camina? Dice S igual a S.outer. El outer era este. Entonces el S pasa de estar apuntando a este scope, pasa a apuntar a este scope. Y a partir de acá empieza igual que antes. Pregunta si sim.name, o sea el A, es igual al name, que es el A, entonces lo encontró. ¿Ven? Entonces como es variable igual, lo encontró acá arriba. Bien. Entonces a la interfase de la tabla de símbolos que teníamos antes, teníamos el top scope, teníamos el insert, teníamos el open scope y el close scope, le agrega el find, que es el que me sirve para chequear que todo uso de una variable esté previamente declarado, o sea, esté previamente en la tabla de símbolos.